reencontramos nuevamente en este curso de formación y entrenamiento en jardinería y paisajismo que organiza el gobierno de San Carlos Centro, y estamos trabajando en esta edición mientras ustedes observan algunas imágenes de la clase pasada. Si han participado o si lo recuerdan, nos habíamos adentrado en el tema lagos artificiales, su construcción, los detalles, digamos, técnicos para lograr una eficiencia importante en esta tarea. Y explicamos cómo debemos impermeabilizarlo, cómo debemos disimular la intervención y cuál es la posibilidad, digamos, de todo este tipo de acciones en lagos, en lagunitas artificiales, en el paisaje, en el uso doméstico e incluso la posibilidad en interior con motivo, digamos, de recreativo, ¿no es cierto?, o de ilustrar algún espacio de feria, de exposición. Hoy nos centraremos un poco más en las plantas en sí, no sin antes reiterarles algunos detalles que son muy importantes para que ustedes como auxiliares en jardinería conozcan las técnicas, digamos, básicas para poder sostener estas especies. Como seguramente se habrán dado cuenta, estas especies son muy particulares en cuanto a su forma de vida. Estamos habituados a plantas que están enraizadas, que obtienen sus nutrientes de la tierra y que realizan fotosíntesis, pero para las cuales muchas veces el agua es un recurso escaso. En este caso, de las plantas acuáticas, tenemos una situación inversa en algunas de ellas, ¿no es cierto? Porque, como ustedes saben, las hemos clasificado en plantas sumergidas, plantas flotantes y plantas palustres. Las plantas palustres se asemejan un poco más a lo que conocemos, solamente que viven en lugares de barro, lugares de abundante humedad. Las otras necesariamente tienen que tener mecanismos diferentes, primero de obtención de oxígeno, segundo de absorción de nutrientes, puesto que están acostumbradas a vivir con concentraciones tanto de sales, ¿no es cierto?, como de nutrientes, algo o muchísimo más bajas que las que viven en tierra. Necesariamente las que son plantas sumergidas, a pesar de la apariencia de no tener suelo, sí lo tienen, están enraizadas en el cieno del fondo de los lagos, y cuando nosotros coloquemos en nuestras lagunas una planta de este tipo, debe haber, como hemos explicado en la clase anterior, un contenedor, una maceta, algo que las reciba y donde puedan tomarse. Y aquí viene una de las técnicas, digamos, que ustedes tienen que aprender a dominar, que es cómo lograr el enraizado inicial de estas plantas, que tiene que ver con su flotabilidad. Por ser acuáticas, una de las modificaciones que tienen es la de tener el tejido, digamos, superficial, el epitelial, inmediatamente debajo del tejido epitelial, un tejido que contiene alvéolos donde hay oxígeno o aire, digamos, y que lo hace flotante, ¿no es cierto? Que hace también que sus tallos se eleven para llegar a nivel del pelo de agua. Cuando ustedes coloquen una planta de estas, tienen que aplicar una técnica muy sencilla, pero que es colocarles peso. Utilizar algún elemento inerte que sea más pesado que la planta, delicadamente, pero en forma segura, firme, ¿no es cierto?, adherirlo, pegarlo a la planta, atarlo a la planta, a la raíz de la planta que ustedes quieran poner como planta sumergible, y entonces conseguir que quede metida dentro de ese cieno en el que va a estar enraizado una vez que el sector se inunde, o si ya lo está, ya eso se ha transformado en un barro, en un cieno muy liviano, y colocar, digamos, la planta en el interior de esa maceta, como decimos vulgarmente, fondeándola utilizando un peso. Ahora bien, hemos dicho que son plantas que necesitan
bajos contenidos disueltos, ¿no es cierto?, de minerales, sobre todo de nitrógeno y fósforo. En realidad son nuestras ayudantes para mantener limpios los estanques por el filtrado que realizan y el aprovechamiento de ese nitrógeno y fósforo que proviene del curso de agua, si es un curso abierto, o de la propia descomposición de las plantas o heces de los peces si está el estanque combinado. Pero si nosotros tuviésemos un alto contenido de nitrógeno, ese estanque se eutrofizaría. Aparecería un color desagradable en el agua se enturbiaría y inmediatamente tendríamos un problema estético y más adelante un problema de contaminación que acarrearía posiblemente la invasión de plantas no deseadas y posiblemente también la muerte, digamos, de los peces por el aumento, digamos, de materia orgánica que va a producir inmediatamente un descenso del oxígeno disponible para otras formas de vida. Las plantas pueden soportar esas situaciones y, digamos, lo ven como algo temporario, van a crecer de golpe mucho más y con el tiempo, digamos, esa situación, si no prosigue, se va a ir normalizando, pero eso no nos lo podemos, lo vemos en la naturaleza, pero no lo podemos permitir en un lugar donde estamos haciendo paisajismo. No obstante ello, digamos, ¿cuáles son las precauciones para prevenir eso? Bueno, cuando hay crecimiento exagerado de una especie, cuando hay demasiadas hojas que en el otoño, otoño-invierno, por efecto del frío, decaen y se apoyan en el agua y comienzan a descomponerse, tenemos que irlas retirando. Pero en la primavera tenemos la situación inversa. Ustedes van a ver que fundamentalmente las plantas flotantes como los lotos, los nelumbos, ¿no es cierto?, que ahora vamos a mostrar, desaparecen prácticamente en invierno porque su forma de vida de resistencia es un rizoma que está dentro de ese cieno donde la hemos colocado y la parte aérea desaparece. Es allí donde podemos tener el fenómeno que yo les digo de muchísima presencia de materia orgánica, ¿no es cierto?, que debemos de alguna forma mecánica retirar. Y, sin embargo, en la primavera se nos da la situación inversa. Necesitamos que esas plantas se activen, comiencen nuevamente su vida y hay que estimularlas a través de la fertilización. Esta es la otra técnica que tienen que conocer. Esas plantas, aunque estén en macetas y metidas dentro del agua, necesitan del estímulo de componentes como el fosfato diamónico, un fertilizante muy conocido y muy común, y en último caso de un fertilizante triple, que tenga nitrógeno, fósforo y potasio. Lo importante es que tenga nitrógeno y fósforo para inducir, iniciar, estimular el crecimiento. ¿Y cómo le colocamos el fertilizante a una planta acuática? Bueno, de ninguna manera hay que arrojar al curso de agua, a la masa de agua, el fertilizante en forma suelta, como lluvia, como lo haríamos con la fertilización del césped, por ejemplo. Porque pasaría lo que estamos diciendo, habría un aumento exagerado de nitrógeno y fósforo en el agua, cambiaría el pH, cambiarían las condiciones y habría un problema de eutrofización. En las plantas sumergidas o flotantes, con enraizamiento, lo importante es poder colocar ese fertilizante en muy pequeña cantidad. Cuando digo pequeña cantidad, digo el tamaño de una cucharita de café, pequeña, ¿no es cierto?, por planta. ¿Y cómo hacemos para que ese fertilizante quede localizado? Bueno, se lo envuelve en un pequeño trozo de tela, se lo puede envolver incluso en papel higiénico, nuevamente se lo ata y se le coloca un peso y manualmente se introduce dentro del recipiente donde la planta está enraizada. Inmediatamente la planta va a reaccionar, es muy rápido el cambio y acepta enseguida este aporte de mineral y comienza, digamos, a extenderse rápidamente los tallos. Ustedes lo van a ver crecer, lo van a ver aparecer debajo de la superficie del agua y luego salir a la superficie. Y este proceso hay que repetirlo todas las primaveras para estimular, ¿no es cierto?, el crecimiento de esos rizomas. A la vez,
Una vez que la planta ha estado en el espacio que le hemos dado, 2 años, también se pueden intervenir esos rizomas, ¿no es cierto? Y simplemente dividirlos, puede ser por corte, puede ser porque esos rizomas se unen o desarrollan otros como si fuesen los dedos de una mano, o sea que en los extremos podemos retirar algunos de ellos y multiplicarlos dentro del estanque, dándole nuevamente un alojamiento o utilizarlo, digamos, para comercializarlo o utilizarlo en otro espacio. Así que en invierno, otoño-invierno, la técnica es el retiro de toda la masa muerta, digamos, de hojas y tallos, y en primavera este estímulo a través de la fertilización, ¿no es cierto?, y la división de los rizomas. En la división de los rizomas el detalle técnico es que deben estar permanentemente húmedos, es conveniente hacerlo incluso dentro del propio agua donde ellos están, y como les decía, trasladarlos en bolsas negras húmedas, y hay que llevarlos impidiendo por supuesto que tomen temperatura por el sol, y de esa manera podemos estar multiplicando y reutilizando este tipo de plantas. Bueno, dicho esto, que es básico y que son las operaciones de mantenimiento que el auxiliar de jardinería debe conocer para que el estanque se mantenga siempre, digamos, en condiciones, vamos a ver detalles sobre las plantas acuáticas más comunes que nos podemos encontrar. No sin antes hacerles una aclaración. Todo lo que estamos hablando se refiere a plantas de agua dulce. Si ustedes son de la provincia de Santa Fe, sabrán que tenemos en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, dos ríos, uno que es el río Paraná o los afluentes del río Paraná, río Coronda y demás, y otro río que es el río Salado. Los dos dan lugares a valles aluviales absolutamente diferentes, y las plantas, digamos, de las que estamos hablando, básicamente están asociadas, estas flotantes, al curso del río Paraná y sus afluentes, que son ríos de agua dulce predominantemente. No van a ver este tipo de plantas flotantes en lugares donde haya sales. Por eso dijimos que son muy sensibles a, digamos, la conductividad eléctrica. Y tengan en cuenta esto particularmente cuando trabajen con estanques en interior, utilizando el agua de la mejor calidad posible. Pero lo menciono porque la fauna y flora del río Salado a veces no la tenemos en cuenta, sobre todo a la flora, que es muy interesante y que es muy común al río Salado y a los arroyos interiores, de los que tenemos muchos en nuestra zona, a los que, digamos, les aconsejo visitar, porque se van a encontrar en lugares de altísima salinidad plantas muy hermosas, de mucho valor estético, digamos, por los cambios de color que hacen en verano con respecto al invierno, donde se ponen rojas, por su resistencia, como decía recién, en la salinidad, y que no dejan de tener en su rusticidad gran belleza. En algún momento, cuando tengamos un poquito de tiempo, repasaremos los conceptos de la ingeniera Sánchez cuando nos habló del espinal y las plantas asociadas. Este gran sistema de plantas que están acostumbradas a los salobres son muy útiles, porque no todas las intervenciones son en lugares, digamos, donde tenemos tierra de primera calidad. Hoy se está extendiendo mucho, digamos, el tema de paisajismo en zonas agrestes, así que estas especies hay que irlas teniendo también en cuenta. Les recomiendo a los que les guste la naturaleza hacer una visita en esta época del año que no ha llovido todavía a la vera de los arroyos interiores aquí en la provincia de Santa Fe y observar esas especies, utilizar algunas de las herramientas que les hemos dado digitales para reconocerlas, y ir viendo la posibilidad de adaptarlas a los planteos de paisajismo. Bien, no me extiendo más y vamos a la descripción de las especies. En esta primera imagen estamos viendo plantas de las que hemos denominado sumergidas. Estas plantas son muy exigentes en calidad de agua. El Odea quizás sea una de las más conocidas porque es muy utilizada en las peceras. El Odea tiene varios nombres comunes que a veces confunden, ¿no es cierto? Porque también se la llama cola de zorro, como a otra que vamos a ver en un ratito.
Es una planta que su nombre científico es Egeria densa, es sumergida, la vamos a ver a muy pequeña, a muy poca superficie, no más allá de los 10-15 centímetros, y es una especie costera del sistema de nuestros ríos, ¿no es cierto?, tanto de Brasil, Uruguay, noreste y centro de Argentina. En el curso de los ríos, digamos, del sistema del Plata, en el que incluimos el Paraná, está naturalizada, y en primavera se la suele ver en forma natural. Se utiliza fundamentalmente en los acuarios como planta oxigenadora. Es muy fácil de multiplicar, solamente por división. Las pueden ir extendiendo y las pueden ir utilizando en diferentes espejos de agua. La otra que tenemos al lado es un poquito menos vista, pero es comercializada y existe digamos, sobre todo en peceras, ¿no es cierto? Se la ve mucho. También se la llama cola de zorro, pero su nombre más común es escabomba. Es una planta un poco, digamos, con un tallo un poquitito más denso, más grueso. Ya esta planta es un poco más, digamos, extendida en los litorales, llegando hasta Estados Unidos, y aparece no solamente asociada a los ríos, sino en cursos de agua un poco menos profundo, ¿no es cierto?, como zanjas, bañados y demás. Llegamos a la que denominamos cola de zorro, normalmente. Esta es Ceratophyllum demersum. También se la llama ortiga de agua. Como ustedes ven, su aspecto es un poco más, digamos, parecido a un pino recién nacido. Tiene algunas diferencias con las anteriores que son visibles. Nosotros no las vamos a describir. Su radio de dispersión es mucho mayor que las demás. Está naturalizada en varias partes del mundo. Florece en verano y se poliniza, digamos, en forma hidrófila, no necesita llegar a la superficie para multiplicarse. Y también se la puede reproducir dividiendo directamente la mata, digamos, que la compone y trasladando a otro espacio sus hijuelos. A la derecha estamos viendo una especie que se llama helechito de agua. Se llama Microphyllum aquaticum desde el punto de vista, digamos, científico. También se le dice hierba de sapo, espuma de mar, por el aspecto que da. Es nativa de Sudamérica. Está, a pesar de eso, ya trasladada, existe de forma adventicia, es decir, el hombre la ha trasladado a toda la zona cálida del mundo, pero es una especie nativa de Sudamérica. Es muy invasora, hay que controlarla. Cuando aparece en acequias puede llegar a ser un problema por su excesivo crecimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, se debe controlar. En acuarios es manejable, también se multiplica por división, ¿no es cierto? Y tiene algunos detalles que es comestible para la hacienda, pero dejemos eso para otro tipo de enfoques. Ahora pasamos a ver, no me voy a extender mucho en las descripciones, allí ustedes tienen los nombres científicos. Lo que llamamos camalotes, en realidad son varias especies, y aquí tenemos una muestra de por lo menos 2 de ellas, que ustedes van a reconocer cuando se acercan a la ribera de los ríos. Van a ver las grandes islas de camalotes y los camalotes que se embancan luego en el costado, ¿no es cierto?, en las costas de los ríos. Pero su característica es esta floración. Realmente son impresionantes. Cuando uno los cosecha y los traslada a los estanques, toman vigor inmediatamente, embellecen el estanque, pero su ciclo vital, digamos, es muy rápido, y luego dejan en el estanque una cantidad, ¿no es cierto?, de materia orgánica muy importante que hay que retirar. Sí tienen una gran virtud, que son fantásticos filtradores, ¿no es cierto? Así que usarlos como remedio, a veces porque en el estanque artificial quizás no los podamos sostener,
por el tema de la conductividad del agua, como les mencionaba recién, ¿no es cierto? Entonces, sí son un paliativo para cuando tenemos un problema de eutrofización y traemos algunos de estos cosechados, ¿no es cierto?, de las riberas de los ríos, e inmediatamente aprovechan esa gran cantidad de nitrógeno y fósforo que se nos ha concentrado en el agua, la transforman en masa verde. Ustedes lo van a ver que crecen, se desarrollan, florecen, y luego si ustedes los retiran, porque necesariamente van a tener que hacerlo porque no van a soportar la calidad del agua cerrada, el agua tiene que correr permanentemente para que ellos vivan, y aún así tienen un ciclo de vida muy rápido, pero les va a producir el efecto de filtrado que ustedes necesitan para aclarar sus espacios, ¿no es cierto? Aquí en la diapositiva anterior, me salté esta diapositiva, vuelvo, van a encontrar dos especies, también otra llamada camalote que no lo es en realidad, es una especie no tan abundante, pero como ustedes ven, muy amiga de los lugares donde hay eutrofización, donde hay mucha concentración orgánica. Pero a la izquierda hay una plantita que van a ver muy comúnmente en las cunetas de nuestros caminos rurales, lugares donde se producen encharcamientos temporarios y las aves llevan semillas o propágulos de ella, es la amapola del agua. Se arraiga en los bordes, pero flota y genera capas, ¿no es cierto?, sobre los lagos, con una característica de una flor muy bella y muy tenue, que se mueve incluso con el viento, da un efecto muy interesante en nuestro lago, ¿no es cierto? Tenemos otra que también se asocia con los camalotes, ¿no es cierto?, que es el camalotillo, menos común, pero muy buscada por esa floración, digamos, extraña que tiene, ¿no es cierto? Se llama Nymphoides indica, es cosmopolita de toda América cálida esta especie existe, y como ustedes ven se asocia a repollitos de agua, lentejitas de agua, es una planta flotante de gran valor. Al lado tenemos ya una planta palustre, esta suele estar arraigada en los costados de los lagos y las lagunas, de los ríos también. Es una planta filtradora, espectacular, ¿no es cierto? Y alimento para la hacienda también, ¿no es cierto? Por eso, de alguna manera, se la aprecia. Y el control, digamos, de esta planta está producido justamente por los rumiantes, ¿no es cierto? Sin embargo, en algunos lagos de considerable extensión, es muy importante tenerla en cuenta para colocarla en los márgenes, en las partes más altas, porque es una planta filtradora, como les decía. Así que con algún recurso como es el bombeo de agua a través de una bomba sumergible, inundándola permanentemente y permitiendo que por drenaje el agua procesada por esta planta llegue a nuestras lagunas artificiales, es muy importante como filtradora. Esta planta que mencionamos ahora, si no la hemos visto, la hemos sentido nombrar, son un grupo de plantas a las que vulgarmente se los llama catay. La primera, el catay amargo, es un polygonum steligerium. La segunda, catay dulce, también un polygonum puntatum, y lo mismo el polygonum acuminatum, que es el catay grande. Son perennes, son plantas que están todo el año, que decaen por supuesto en invierno, pero que debemos ir administrando y conociendo porque ayudan a romper, digamos, la limitación que significa el borde de nuestro estanque con respecto al resto del jardín. Lo van poblando, tiene un aspecto extremadamente silvestre y son muy atractivas, ¿no es cierto?, para la vida de silvestre, insectos, mariposas y demás, lo que le da también color y vida a nuestras lagunas, ¿no es cierto? Son malezas desde el punto de vista de la agricultura, sobre todo para el cultivo del arroz, pero a pesar de ello, las mencionamos, como siempre decimos, son útiles cuando tenemos un sistema cerrado, un sistema que no tiene contacto, ¿no es cierto?, con los cursos de agua, a los que podrían
contaminar, ¿no es cierto? La primera de la izquierda, la cucharita de agua, Limnobium, es una plantita que aparece mucho en el río, en las costas, con raicillas que salen por debajo de las hojas. Es de Centro y Sudamérica, es tropical, así que los fríos un poco la detienen, pero forma carpetas, ¿no es cierto?, en lugares de poca profundidad y charcos, y tiene un lindo efecto de cobertura y estético para, digamos, embellecer la superficie, ¿no es cierto?, de nuestros lagos artificiales. En Hidra, que está al lado, es una especie que dentro de todo no se utiliza, no se conoce tanto, pero que tenemos que tener en cuenta y que podemos conseguir naturalmente en nuestros ríos y arroyos. Está distribuida en toda nuestra región, desde Brasil, Paraguay y Argentina, sobre todo en el noreste, y los frutos, digamos, y tallos, una vez que se ha desarrollado en las orillas, crecen hacia el agua y flotan dentro de ella, con lo cual nos aporta, digamos, algo más de color y de cobertura en nuestros lagos. Aquí voy a hablar primero del que está a mano derecha en la foto, que es la falsa verdolaga. Ludwigia es su nombre científico. También se la llama cruz de Malta. Tiene un montón de nombres comunes de acuerdo a la región, porque está distribuida desde Estados Unidos hasta la Argentina. La vemos mucho en los lagos y la vemos mucho en el río. Puede estar arraigada o ser palustre, es decir, puede vivir en plena agua, puede vivir en el costado, tomada del costado de las lagunas y extenderse hacia el interior. Y tiene la gran virtud de oxigenar el agua y bueno, tiene ventajas desde el punto de vista de su uso como medicinal que no vamos a mencionar ahora. Estas dos especies, falsa verdolaga en el cuadro izquierdo, también denominado duranillo de agua, verdolaga cruz de Malta. Su nombre científico es Ludwigia peploides. Es una planta distribuida espacialmente en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Es muy común, no solamente en los ríos, sino en los arroyos y en las charcas. Florece y fructifica en verano. Su carácter ornamental es limitado, pero se la cultiva como ornamental, se utiliza, digamos, como borde, como una especie de elemento para romper un poco la homogeneidad, ¿no es cierto?, de un espacio. Y tiene algún valor en nuestros estanques, digamos, que podemos incorporarla por su rusticidad, ¿no es cierto?, por su carácter, su resistencia, y por sobre todo ese comportamiento dual que por ser una planta con hojas carnosas o semicarnosas tiene. A su lado el lechito de agua, sí es muy común, muy conocido. Su nombre científico es Azolla filiculoides. Lo van a ver muchas veces como Azolla en el caso de los acuarios, ¿no es cierto?, o cuando se lo mencione en alguna bibliografía. Por ese aspecto de que es una semilla reventada, se le dice maíz frito, ¿no es cierto? Como diríamos acá, pororó, ¿no es cierto? Ese es su nombre común. Esta todavía es más cosmopolita, se distribuye desde Alaska hasta Tierra del Fuego y forma carpetas, realmente mantos que cubren la superficie del agua. Esto tiene dos importancias. Primero, su efecto oxigenador, como toda planta acuática, y la captura, ¿no es cierto?, de orgánicos, ¿no? Nitrógeno, fósforo, y demás componentes que están en el agua, y digamos, esto la hace muy útil por su crecimiento agresivo. Pero además, al formar una carpeta, lo que hace es refrescar el agua, donde tenemos estanques de pequeño tamaño que necesitamos que de alguna manera baje la temperatura del agua, la sombra que produce esta planta formando esas carpetas, nos interesa mucho, ¿no es cierto?, para como digo, moderar la temperatura.
Además es una planta muy atractiva de aves, así que también ayuda a que los estanques tengan más vida. Y además su efecto de crecimiento sobre el agua inhibe la cría de mosquitos. Es un recurso interesante para cuando estamos teniendo problemas en verano con dengue y otras especies, incluida los mosquitos que transmiten la malaria y demás. Es una planta que tiene valores y es muy interesante. Esta que tenemos a la izquierda es una de las especies denominadas helechito de agua, muy común, muy útil. Es de la Cuenca del Plata, es una especie prácticamente regional, no nativa, pero regional. Su nombre es Salvinia biloba, como ven allí en la imagen. Y tienen un poco características similares a la anterior, en cuanto a formar carpetas y a detener, digamos, la penetración de los rayos solares. El costado derecho de nuestra imagen, lagunilla, Alternatera filoxeroides, también se la llama raíz colorada, gamba rusa. Es una especie de América cálida que está en todo el mundo ya. Y es muy común asociada con pajonales y en aguas poco profundas. Es una planta de borde, para embellecer y para cubrir los bordes de nuestros estanques artificiales. A tenerla, ¿no es cierto?, muy en cuenta, es una planta útil por su floración. Estas tres especies son las que se llevan el reconocimiento de ser las más reconocidas, las más vistas y muy, muy utilizadas y apreciadas, ¿no? A la izquierda, la lenteja de agua, Lema giva, su nombre científico. Tiene, aquí en la foto se la ve como una especie de hoja extendida, pero a veces, antes de que las hojas se desarrollen, parecen redonditas, por eso el nombre de lenteja de agua. Es una planta muy diminuta, una de las más diminutas dentro de las plantas con semilla del planeta. Cubren la superficie de arroyos, lagos y lagunas. Tienen la gran virtud de generar una capa de sombra que refresca los ambientes donde están. Muy utilizada en desarrollos minimalistas donde hay pequeñas fuentes acompañadas a lo mejor de una gramínea, o en fuentecitas, digamos, que vuelcan agua y la retornan a través de cascadas. Enseguida da un efecto de verde y de cobertura. Al lado de ella, una planta que vimos en nuestras imágenes del lago que tenemos aquí en el jardín botánico, la redondita del agua, Hydrocotyledon ranunculoides. Es una especie de América cálida, pero en realidad es introducida, viene de Australia. Es común en cursos de agua, en zanjas y demás. Crece desde la orilla hacia adentro, pero también semisumergida. Aporta verde, ¿no es cierto? Aporta vida a los estanques, es apoyo, digamos, de la vida silvestre de los insectos, y está muy presente sobre todo porque genera un tapiz en los costados de los laguitos, ¿no es cierto?, aportando el verde que tanto apreciamos. El repollito de agua, creo que, digamos, es súper conocido, lo vemos mucho en el río, es muy prolífica, se desarrolla, digamos, con gran fuerza. Su nombre común es llantén de agua, tiene algún parecido en las nervaduras con las hojas del llantén que vemos crecer en la zona, digamos, cercana a los lagos, a los arroyos salados. Es una especie que, digamos, es un género que solamente tiene esta especie, Pistia stratioides. Vive en todo el mundo, en todas las zonas subtropicales y sobre todo en aguas tranquilas. Se transforma en un problema porque su crecimiento explosivo a veces se embanca, ¿no es cierto? Entonces hay que limitarla, que hay que usar esa técnica que mencionábamos en las clases, ¿no es cierto?, de rodearla de algún sistema flotante de mangueras para que no se, digamos, ponga en contacto con las orillas y entonces crezca a una velocidad impresionante y vaya cubriendo. Y eventualmente hay que irla retirando. Pero en estanques pequeños es manejable, es muy buena oxigenadora, muy fácil de cultivar, una plantita que tenemos que tener en el repertorio siempre.
No voy a extenderme mucho en estas, pero bueno, quiero que las tengan en cuenta, porque cuando llegamos al borde de los lagos, ahí tenemos una foto donde vemos, ¿no es cierto?, a esta que es la chira, la Thalía geniculata, combinada con algunos repollitos de agua y con algunas amapolas del agua. Y a la derecha la chira amarilla, la cana glauca, que es típica de América tropical y subtropical, es nuestra respuesta al iris pseudacorus, aporta también color amarillo y porte, y es una planta que se puede conseguir fácilmente en el litoral de los ríos, en la zona asociada a los ríos, en los arroyos que son de agua un poco más dulce. Es sencillo de encontrar, le gusta tener acumulación de materia orgánica, hay que darle, digamos, restos vegetales, restos, por ejemplo, de cascarilla de arroz, ¿no es cierto?, que le den mucha materia orgánica y hagan que sea fácil el desarrollo de sus raíces. Es una planta hermosa y que nos aporta vida y color también a nuestro sistema de laguitos, ¿no es cierto? Aquí vemos otras que tampoco vamos a insistir mucho, pero que están ya en la zona palustre: amor seco, bacopa, caraguatá, que es un poco común en las zonas de transición, pero que digamos, en la zona de transición entre el agua y seco aparece, por ahí en algún momento de su vida tiene una floración blanca, ¿no es cierto?, que la hace atractiva, para tener en cuenta como un detalle, a veces si se le quiere dar más rusticidad al espacio en el que estamos trabajando. Estas otras plantas las van a encontrar siempre en la vera de los ríos. Las dos primeras son comunes a nuestro sistema, la otra es introducida. Las dos primeras, el carrizo y el cípero. El carrizo es una planta también como el canutillo, ¿no es cierto?, asociada a la vera de los ríos. Muy buena filtradora, también muy utilizada como filtro biológico. El cípero es uno de los tantos cíperos, ¿no es cierto?, que digamos, los paragüitas, todas esas plantas que nosotros vemos comúnmente cercanas a lagunas son introducidos, no son nativos, tienen la característica, se reconocen porque el tallo en lugar de ser redondo es triangular. Digo eso nada más porque es una planta muy invasora, pero bueno, a tener en cuenta, puede aparecer en forma natural, digamos, una vez construido el estanque. Y la cola de caballo, el Equisetum, no es que, digamos, la despreciemos, es una planta bella, pero sí a tener en cuenta que es una planta de carácter invasivo. Es una planta que ha sobrevivido, digamos, a los siglos. Esta planta es realmente de la época de los dinosaurios. También se lo llama limpia plata. Es muy áspera cuando uno la toca y es realmente secuestra, digamos, la arena, el sílice del suelo y lo incorpora a sus tejidos y se utiliza para bruñir plata. También tiene muchos usos medicinales. Hay que usarla con el cuidado de estarla permanentemente controlando porque es muy invasora, es muy fácil que se desarrolle e invada. Otras palustres son algunas formas de cortadera, que se llaman así por nombre vulgar, pero que no se parecen a la segunda, que es la más conocida por nosotros, la cortadera celoana o pampagras. La siguiente sí se las menciono, se las describo y los estimulo a que lo utilicen. Cucharero, por su forma, su floración, para dar digamos, contenido, espalda, digamos, a un lago. Es una planta que va desde México hasta Argentina, es, digamos, una forma americana, y a veces aparece asociada a los pajonales, pero siempre está cercana al agua, recomendada para justamente darle marco, darle espalda a uno de los laguitos que construyamos. Aquí tenemos un conjunto de plantas que no son tan asequibles, no son tan fáciles de conseguir, pero que cuando uno recorre los bordes de los ríos, a tenerlas en cuenta, si tenemos la oportunidad, podemos cultivarlas e irlas sumando a nuestros desarrollos, ¿no es cierto?, de laguitos artificiales. Aquí vemos las comunes, las típicas, plantas palustres, las hemos mencionado suficientemente la clase pasada,
pero las revisamos, ¿no es cierto? La que dice aquí junquillo, junto con el junquito, son también ciperáceas, tallo triangular, como mencionábamos, para los paragüitas y demás especies. Aquí vemos el famoso lirio amarillo. Esta es invasora, es exótica. Cuidado con ella cuando estamos en cursos, o sea, en lagos asociados a cursos de agua, porque invaden, ¿no es cierto? Hay una explosión de esta planta en los embalses de la provincia de Córdoba, y realmente aquí nuestro clima frío ayuda a que se controle de alguna forma, pero semilla muy fácilmente, con mucha fecundidad y por matas se extiende, así que es una planta hermosa, pero a tener controlada. Margarita del Bañado la van a encontrar en los bordes, ¿no es cierto?, de nuestro río. Es una planta que da gran satisfacción por su desarrollo, su hoja parece una hoja de acelga, de gran tamaño, es un senecio, se llama Senecio bonariensis. Desde Brasil hacia el sur es su ámbito de desarrollo, está en el borde de arroyos, en el borde de bañados, y a veces aparece asociada con esta otra que es Margarita del Campo, que en realidad está en zonas un poco más altas. Otras plantas que vamos a encontrar, estas las menciono para que cuando recorran los arroyos las consideren, las vean, también son para usar con cuidado y no, digamos, tiene un valor estético tan importante, pero podemos tenerla en cuenta y debemos reconocerlas. La redondita del agua aparece nuevamente aquí. Esta que se llama saeta, que en realidad nosotros la tenemos ya vista en las clases pasadas, ¿no es cierto? Sagittaria montevidensis, tiene esa hoja con forma de ala delta, digamos, muy característica. Las fotos de la clase pasada lo van a ver con mayor nitidez. Florece blanco, es muy linda, es muy fácil de cultivar y muy fiel, digamos, se recupera luego del invierno y vuelve a aparecer al año siguiente. Y la totora, de la que ya hemos hablado suficientemente. Para terminar con la descripción de las especies, insisto que lo que hemos visto es todo lo asociado a los cursos de agua dulce. Los cursos de agua salada no los vamos a tomar ahora porque en realidad no nos van a ser útiles en un lago como el que podemos manejar, pero por ahí cuando hay algún problema de desalinización, ir a buscar, digamos, en los arroyos salicornia y algunas otras especies como carne gorda, se las menciono para que después busquen en la bibliografía o en las fotos. Les pueden servir en laguitos, digamos, donde tenemos una concentración de sales que se nos ha escapado, ¿no es cierto? Pero concentrémonos en esta última, que es la foto con la que nos vamos a despedir de este encuentro. Este es el famoso irupé. El irupé es una planta nativa, como ustedes bien saben, requiere de climas subtropicales o tropicales, es muy común en nuestras provincias de Corrientes. Misiones requiere de cursos de agua lentos, si no embancados, lagunas o arroyos de curso lento. Cuando se producen inundaciones, esta planta es arrastrada. Es posible, buceando, extraerla y colocarla en los estanques. Ocupa mucho espacio, como ven. No es una planta amigable, a pesar de su aspecto, ¿no es cierto?, de plato flotante. Algo se alcanza a ver en la foto de la derecha. Todas esas cicatrices en realidad son venas, digamos, en las cuales están insertas espinas que se hacen mucho más grandes en el tallo que la une al rizoma que está ubicado en el cieno. Entonces, sacarla significa a veces trabajar a medio metro de profundidad. Hay que tener las manos protegidas y tratar de llevarla de esa manera. Como ven al borde inferior izquierdo de la foto de la derecha, se corrompe rápidamente. Es una planta que tiene una gran tasa de desarrollo, por eso necesita mucho espacio, pero la vida de cada uno, digamos, de sus hojas no es, digamos, de mucho tiempo. Entonces, es muy dinámica, requiere de mucho espacio y de mucho control, porque toda esa masa vegetal que se descompone hay que retirarla, porque en un lago artificial es imposible
controlarlo, sino. Pero bueno, tiene este gran valor, ¿no es cierto? De verdad que no se puede cultivar tampoco en lagos que no tengan muy baja conductividad eléctrica. Tiene que ser agua prácticamente de lluvia, agua muy dulce, como decimos vulgarmente. Pero bueno, la mencionamos porque por ahí vale la pena el esfuerzo, ¿no es cierto? Y a partir de esta época en que comienza la primavera, es posible acercarse a los bañados, obtener alguna de ellas y tenerla, digamos, en cultivo hasta que lleguen los primeros fríos. Bueno, con esto espero haberles dado un panorama de todo lo que son nuestras plantas asociadas a lagos, que digamos, ustedes habrán visto que todas tienen sus condiciones y que hay que estar dispuestos a un poco adaptarlas y a seguirlas en su desarrollo. Y también han recibido algunos tips básicos de manejo que esperamos les sean muy útiles en el desarrollo y en el mantenimiento de estos lagos artificiales.